¿sí? Bueno, buenos días, soy la doctora Silvana Giusti, neumonóloga infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas, en una jornada por encuentros virtuales con la comunidad por los 50 años de nuestro Servicio de Pediatría. Hoy vamos a hablar de prevención de infecciones respiratorias en pediatría. Bueno, para poder hablar de infecciones respiratorias en pediatría, vamos a hablar un poquito de la vía aérea. La vía aérea la podemos dividir en dos sectores. La vía aérea alta o superior, que va a ocuparse de la cavidad nasal, la faringe, la laringe, los oídos. Y la vía aérea inferior, que va desde la tráquea, se ocupa de los bronquios y llega a los pulmones. Pero, ¿cuáles son las infecciones respiratorias? Cuando hablamos de vía aérea superior, vamos a encontrar el resfrío común. También faringitis, faringoamigdalitis, laringitis, otitis, adenoiditis. Ellas están de la laringe hacia arriba. La vía aérea baja, que va de la tráquea a los bronquios y los pulmones, puede tener como infección la neumonía, la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía complicada. En pediatría, la mayor parte de las infecciones respiratorias agudas bajas son virales. A partir de ahora las vamos a llamar IRAD. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de las IRAD. Generalmente acontecen más en otoño, en invierno, ¿sí? Y tienen relación, aparte de que se encuentran los meses fríos, es que tendemos a encerrarnos un poquito más, o sea, ambientes cerrados. El 50% de las internaciones en esta época son por infecciones respiratorias agudas bajas, y el 70% de las consultas ambulatorias. Cuando tenemos afecciones en las vías aéreas bajas, en menores de 2 años, podríamos llegar a hablar de bronquiolitis. O sea, lo que quiero dejar claro es que cuando un paciente que tiene bronquiolitis, es un paciente que debe ser menor de 2 años. Otra terminología que generalmente utilizamos los pediatras es el síndrome bronquial obstructivo, el SBO. A veces decimos CBO, cuadro broncoobstructivo. Esto es un cuadro clínico que se caracteriza por tos. También encontramos sibilancias, que a veces son audibles, y que son esos silbidos que se deben a broncoobstrucción. Y otra cosa que podemos encontrar en el síndrome broncoobstructivo es la expiración prolongada, o sea, es la dificultad para vaciar los pulmones. Todo esto va a ser de intensidad variable, o sea, puede ser leve, moderado o severo. Cuando hablamos de bronquiolitis, vuelvo a hablar de lo mismo, hablamos del primer o segundo episodio de tos y sibilancias que pueden ocurrir con y sin fiebre o sin fiebre en menores de 2 años. Una cosa que hay que tener en cuenta
y que, bueno, hoy en día es como que están muy habladas en los distintos medios, son las vías de contagio. ¿Cómo nos podemos contagiar las IRA, las infecciones respiratorias agudas? Altas y bajas, ¿no? Las dos. En forma directa, por contacto entre persona a persona, o por vías indirecta, por objetos contaminados. ¿Esto qué es? Cuando yo toco, por ejemplo en este momento estoy tocando el mouse, la mesa, la computadora, posteriormente viene otra persona y yo tengo una infección, la otra persona puede contactar esa infección y llevarse las manos a la nariz, a los ojos, a la boca y contagiarse. La otra forma de contagio es la transmisión respiratoria por gotitas de saliva, que normalmente se llaman gotitas de flush, ¿sí? Hay virus que son por una forma sola, por contacto directo o indirecto, hay virus que son por transmisión respiratoria por gotitas, y hay otros que son por ambas, como ser el COVID. Cuando una persona tose, aerosoliza, de esta manera no lo vemos, gotitas más pequeñas y gotas más grandes. Las más grandes van a caer cerca de ella y los virus ahí se van a morir o van a mantener digamos, van a infectar el lugar donde cayeron, ponele si fuera una mesa, o bueno, pueden quedar en un lugar cerrado, en el aire, flotando. Esto puede ser inhalado y de esa forma el virus se replica en las vías respiratorias superiores. ¿Cómo podemos prevenir estas infecciones respiratorias agudas? Con el lavado frecuente de mano. ¿Cuándo? Antes y después de manipular objetos, pañales, alimentos. ¿Y cómo debo hacer el lavado? Lo debo hacer con agua y jabón, con alcohol, con soluciones desinfectantes. Pero es muy importante, si tenemos agua, jabón y una canilla, el lavado de manos. Eso es lo más importante. Una cosa que tenemos que tener en cuenta son los chicos que utilizan habitualmente aerocámaras y aerosol terapia. Habitualmente los pacientes llegaban a una guardia y utilizábamos, hacíamos nebulizaciones, hacíamos los PAF, buscábamos una aerocámara. Hoy las nebulizaciones no se están utilizando en las guardias y es conveniente que lleven sus propios elementos, como la aerocámara y su aerosol, si lo tienen. No deben compartirlo con ningún compañerito, con amigos, con primos, con hermanos, ¿sí? Y otra cosa es el lavado de las aerocámaras semanalmente o cada 14 días con agua tibia, detergente, hacer un jabón, dejarlos un rato y posteriormente un enjuagado y escurrir. Y guardarlos en una cajita, un tupper, una bolsa, cerraditos herméticamente. Otras acciones preventivas son la lactancia materna exclusiva, que es muy importante porque la mamá pasa sus anticuerpos al bebé por la contención que puede realizar, porque nutricionalmente es lo que necesita el bebé. Y la alimentación saludable. En niños un poco más grandes, cuando ya han iniciado la alimentación complementaria,
o los más grandecitos, hay que hacer una alimentación variada. Y lo que dividimos es el plato en 3 partes. La mitad del plato tienen que ser verduras, un cuarto del plato carnes, y el otro cuarto los hidratos de carbono, las harinas. ¿Sí? Que si son de las buenas es mejor. Después, los controles periódicos de salud. No hay que dejar de controlar a los niños con su pediatra, tratar de tener un pediatra de cabecera. Esto es muy importante porque muchas veces se puede, porque esto sirve para ver cómo están creciendo y por otro lado para hacer prevención de enfermedades que a veces llegan con un diagnóstico demorado. Y muy, muy importante, mantener las vacunas al día, ¿sí? Llevar siempre el calendario de vacunas, las consultas pediátricas para controlar que estén todas las vacunas aplicadas. Pero también lo que vemos, y que lo seguimos viendo, y eso que se hace mucho hincapié, es en que muchas veces papás, abuelos, fuman adentro de la casa. Pedimos, por favor, que esto ya sea erradicado, porque fumar es malo para la salud de los niños y de las personas, y también prevenirlo desde el embarazo. Las mamás no deben, que están embarazadas, las mujeres embarazadas, no deben estar en ambientes donde haya tabaco, humo de cigarrillo, ¿sí? Esto predispone al asma y a enfermedades respiratorias. Siempre deben permanecer en dijas de ventanas abiertas, ventilar la casa 1 hora por día mínimamente, la limpieza de las viviendas, tratar de no levantar polvo, evitar los aerosoles, no es conveniente decir marcas, pero esos aerosoles antibacteriales que se comercializan no son buenos porque son vehiculizados por compuestos químicos que muchas veces generan irritación en las vías aéreas y broncoespasmo. Mantener la casa seca, tratar de evitar los hongos en las paredes, la humedad en las paredes, las filtraciones que vienen de los pisos. No hervir eucalipto dentro o cualquier otra planta, porque en realidad en lugar de descongestionar pueden provocar broncoespasmo. Evitar enfriamientos, corrientes de aire. Si los bebés están mojados, sus pañales, cambiarlos, no dejarlos mucho tiempo con el pañal mojado. Ya todos sabemos de sobremanera que uno de los virus, el virus frutilla del postre que tenemos en este momento es el coronavirus. Y como no escapa no escapa a la situación de cualquier otro virus, que es el lavado frecuente de manos. Es la premisa más importante. Agua, jabón, si no hay, porque no tenemos una canilla, agua y jabón, el alcohol, el fluido al 70% o el alcohol en gel, son importantes para prevenir esto de la propagación del virus. El mantener distancia de seguridad entre personas, de más o menos 1,5 metros, 2 metros, que acá en la foto lo que tenemos es que la señora está mostrando que es el palo de un escobillón, sería la distancia que más o menos debería de tener con otra persona. Mucho menos las gotitas de saliva pueden llegar a ser inhaladas, ¿sí? A veces no solamente inhaladas, sino que pueden ser depositadas en el cuerpo, en las manos, o incluso ingresar por los ojos, ¿sí? Por eso es muy importante la distancia. El uso de cubrebocas, de tapabocas o barbijos,
también es muy, muy importante. Como dije previamente, no tocarse ojos, nariz ni boca, toser en el pliegue del codo o en un pañuelo, y en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar, hacer una consulta al médico. Es importante que uno ve en la calle, en los bares, compartir cosas, compartir utensilios, vasos, mate, todo eso hay que evitar, cada uno su mate, cada uno su termo, y la distancia en esos encuentros que no podemos detener, porque realmente nos damos cuenta que por más normas que se pongan, la gente no detiene el contacto con otras personas, es más, son una necesidad. Les pedimos encarecidamente que guarden esa distancia y utilicen un lugar abierto, ¿sí? Evitar los lugares cerrados y muy concurridos. Las manifestaciones deberían de ser evitadas, por ejemplo. Otra cosa es, voy a pasear un rato al almacén, al chino, al supermercado, a ver qué compramos. Sería conveniente hacer las compras una vez por semana. Esto evitaría el contacto con los virus y con otros gérmenes. Y una cosa que es muy importante, a veces decimos, uy, me duele un poquito la cabeza, me siento congestionado, me duele un poco la garganta. Bueno, en estos casos, en lo posible, ¿sí? Deberíamos de quedarnos en casa y esperar a ver qué pasa con esos síntomas, qué pasa con ese cuadro, cómo evoluciona. Y otra cosa, si sos contacto de alguien que tiene coronavirus, aunque no tengas síntomas, deberías quedarte en casa. Ante fiebre, vamos a usar antitérmicos, baños con agua fría, tibia, perdón, nunca fría. Los bebés deben descansar boca arriba, ¿sí? Deben dormir boca arriba. Los pies deben estar pegados al borde inferior de la cama, de la cuna. Los brazos por encima de la sábana. Los colchones deberían de ser duros. Y deberíamos de evitar almohadas hasta los 2 años. En caso de que el paciente, el bebé, esté agitado, la posición semisentada es buena para mejorar su agitación. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el cuello esté extendido y no flexionado, no dobladito, ¿sí? Insisto, el ambiente libre de humo. Aparte de que esté libre de tabaco o de otras cosas que puedan ser fumadas, deben verse también el uso de braseros, estufas, evitar sahumerios, como dije antes, aerosoles. O sea, el ambiente debe estar lo más limpio posible y ventilado. Esta es la posición en la que debería de dormir un bebé en los primeros meses de vida, y hasta los 2 años deberíamos de evitar las almohadas. Bueno, acá tenemos los bosques de Palermo en un bonito día de otoño, y vamos a hacer un pequeño comentario de los ambientes cerrados y la prevención de intoxicación con monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que se emana de estufas, de cocinas, de termotanques, calefones, es un gas incoloro y es altamente tóxico. Esa es la sigla química, esta es la sigla química del monóxido de carbono, CO. Y como vemos, es mortal. Por eso merece un ratito de su atención. Como es un gas no percibido, recién nos damos cuenta hasta que aparecen síntomas, e incluso pueden no presentarse síntomas y mientras que la persona duerme, llegar a una situación grave y hasta la muerte.
Entonces, teniendo en cuenta que es un gas que no se puede ver, no se puede oler, no se puede oír y no se puede detener, debemos de detenerlo con determinadas medidas de precaución que ahora vamos a mencionar. Los grupos vulnerables son las embarazadas, los ancianos, los pacientes con enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias y los que habitan a gran altura. Los síntomas comunes son el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, el cansancio, la debilidad, y pueden progresar a la pérdida de conocimiento, posteriormente a debilidad, confusión, visión borrosa, dificultad para respirar, arritmias, dolor de pecho y depresión del estado de conciencia, convulsión, coma y muerte. Mientras que una persona está durmiendo, todo esto puede pasar desapercibido hasta llegar a la última instancia, que es esta depresión del estado de conciencia, las convulsiones y la muerte. A largo plazo, una intoxicación aguda puede dejar un déficit cognitivo. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar las situaciones de intoxicación con monóxido de carbono? Siempre hay que mantener una puerta o una ventana abierta, una endija, de día y de noche, aunque haga frío. Ver el color de la llama de la cocina cuando cocinamos, porque hay que evitar usar la cocina para calefaccionar la habitación o la vivienda, ¿sí? El color de la llama no debe ser naranja, debe ser azul. Si el color de la llama es naranja, es que está quemando más rápido, consumiendo más rápido que lo habitual el oxígeno del ambiente y que está eliminando monóxido de carbono. Apaguemos braseros y calentadores, sobre todo cuando ya calentaron el ambiente o vamos a ir a dormir. Evitar el uso de horno y de hornallas para calefaccionar. No colocar calefones y termotanques a gas en los baños, porque emanan monóxido. Tampoco dejar el auto encendido en el garage. Los grupos electrógenos deben ser instalados en el exterior de la casa o del negocio. No hay que encenderlos dentro de una habitación. Antes de encender artefactos a gas en una vivienda que permaneció cerrada o deshabitada, hay que asegurarse de que esté todo bien y que no esté perdiendo gas. Y, si se puede, instalar detectores de monóxido de carbono en las casas. Pero ante los primeros síntomas, supongamos que una persona empezó con náuseas, con vómitos, con cefalea, visión borrosa, ¿qué hacemos? Abrir puertas y ventanas, retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado, para que respiren el aire ambiental, el aire limpio. Y en todos los casos hay que concurrir, sea leve o sea moderado o sea severo, al hospital más cercano al domicilio o comunicarse con el SAME. Ante todo, tener en cuenta que el tratamiento adecuado va a evitar complicaciones a largo plazo o a corto plazo. Los servicios de toxicología atienden estas situaciones las 24 horas del día. En el Hospital Posadas, estos son los teléfonos con los cuales pueden comunicarse. Agéndenlos. Hay un profesional detrás de esos teléfonos aguardando su llamado
para cualquier tipo de intoxicación, en este caso, la intoxicación con monóxido de carbono. Bueno, desde ya, este es nuestro hospital. Yo soy la doctora Silvana Giusti, formo parte de un grupo, del grupo de neumonología. Nuestra sección está compuesta por varios profesionales de excelente trayectoria y una secretaria que está siempre al pie del cañón. Realmente agradezco este momento, este lapso, y cualquier cosa que necesiten consultar, estamos a disposición. Muchas gracias por su atención.